el otro día yo grabé, Y ya está pero grabando. después no pude, bueno, la otra vez yo no pude arrastrarlo desde la grabación de Zoom a WhatsApp, ¿viste? Era WhatsApp web, Sí, WhatsApp, mejor dicho. sí. No pude porque me decía que tenía mucho, que era pesado. No sé. Ah, mira. Así que no le preguntaba más a esta chica. Pero vamos a ver. Sí. Mira, a mí me dice ¿Mm? grabando, ojalá que al final, bueno, me aparezca después la grabación, Sí, que es lo que me sucedió la otra vez. bueno, a las 40 minutos te va a avisar y te va a cortar. Sí. Vos esperás y te va a salir que se está grabando. Y después lo volvemos a retomar. Vamos a pasar 5 minutos y damos vuelta. ¿Sabés? Bueno, Podés bueno, hacer otros 40 minutos. bueno. Porque seguramente que 40 minutos es poco. Es Se poco, corta, no sí. te hagas problema y te va a aparecer en la pantalla que se está cargando el Ah, bien. video. Sí, Y entonces cuando te digo que está al 100% grabado, así esperé yo y volví a ingresar de nuevo. bien. ¿Me entendés? Sí. A Así los me da. chicos que ya están conectados, les pido que si tienen alguna pregunta, lo pongan en el chat, nosotros lo vamos leyendo, ¿sí? Vamos a ir esperando un ratito a ver si se conectan más personas. Y empezamos. Ya hay dos que sabemos que no van a estar. Bien. Una que dijo que no podía estar y la otra porque tiene problemas para descargar eso. Que vos ya le conté. Autazo tenía una pregunta para vos. Me dijo. Voy. No, Pautazo no, Jimena me parece. No, la otra piba, espérate. Acá está. Respecto a la síntesis de estrógeno. 8 por la pregunta 8. Sí. Esperemos un ratito, ¿La estás que leyendo? primero quiero hacer Bueno, un listo. par de aclaraciones con respecto al trabajo práctico número 3, sobre modificaciones Bueno, gravídicas. está bien. Lo mismo, yo vuelvo a repetir otra vez en el apunte. Sí. Hola, Pau. Buenas, hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? ¿y ¿Cómo vos? andan? Muy bien, gracias a Bien. Dios, todo bien. Escuchándolas. Estamos hablando de que sube más gente. Hasta ahora hay 14. Bueno, Ya le decía recién a Ana que estamos grabando. Que cuando a los 40 minutos se corta, que lo espere que se grabe y se vuelva a conectar de nuevo. Para que 40 perfecto, minutos pase poco. Por cualquier duda, dale. aclaramos todo ahora y después, después seguimos. Vamos a hacer primero una aclaración del trabajo práctico y después, hola Lucía, Hola. y después vamos a... y después vamos a empezar con el tema. Dale. Bueno, empiezo, ¿les parece? Sí, Dale, Noé. empieza. Porque lo mío es cortito. Sobre todo para que no queden dudas, ya que vamos a pasar a un tema nuevo, que no queden dudas que hemos estado viendo, bueno, al menos yo estuve viendo en los trabajos, en las respuestas de algunos trabajos prácticos. Con respecto al trabajo número 3, que hace referencia a las modificaciones gravídicas tanto generales como locales, voy a hacer una revisión sobre todo de aquellas consignas en donde la mayoría tuvo mínimos errores. Por ejemplo, en la consigna número 1,
donde se les planteaba un pequeño caso clínico, en donde en función a ese caso clínico tenían que identificar las modificaciones gravídicas y clasificarlas en cuáles eran modificaciones locales y modificaciones generales. Partiendo de la base, las modificaciones generales tienen que ver con aquellas modificaciones que sufren todos los sistemas de órganos, a excepción del sistema reproductivo o el sistema genital, o los genitales, tanto internos como externos. Por lo tanto, en el caso clínico les hacía mención de que la paciente refería hinchazón abdominal. Justamente esa modificación o esa manifestación tiene que ver con una de las modificaciones o cambios del sistema digestivo, ¿sí? Por lo tanto, entraría dentro del grupo de las modificaciones generales. Esperen que yo tenía anotadito para no olvidarme. En cambio, las modificaciones locales, por supuesto, tienen que ver con aquellos cambios que sufren los órganos del sistema reproductor femenino. En el caso del caso clínico, era la falta de menstruación, que ahora van a ver que también sirve como un signo presuntivo de diagnóstico de embarazo, las mamas, ¿sí? Que en el caso clínico les hablaba sobre las mamas turgentes con irrigación abundante y dolor al tacto, ¿sí? El resto correspondía entonces a las modificaciones generales. ¿Vamos bien? Con respecto a la consigna 2, que hacía referencia a los valores normales en un laboratorio de una mujer embarazada, en donde, en función a los valores normales de una persona, ustedes tenían que tener en cuenta que se modificaba en el embarazo y según el caso clínico, si estaban dentro de los valores normales. La mayoría me respondió que estaban dentro de los valores normales, por lo tanto esa respuesta estaba bien, pero les quería aclarar una cuestión. Con respecto a la concentración de creatinina, ácido úrico y urea, ustedes saben que esos tres elementos son justamente elementos de desecho de metabolismo de algunas moléculas, ¿sí? Esos elementos o productos del metabolismo, ¿sí? Se vuelcan en la sangre y se van a dirigir hacia los riñones en donde se van a filtrar, ¿sí? Gran parte de esa concentración se va a filtrar y se va a eliminar a través de la orina. Y otra concentración va a quedar en la sangre, ¿sí? No se eliminan por completo. Lo que nosotros les consultábamos era sobre los valores de esos tres elementos en sangre, ¿sí? Que es totalmente distinto a la concentración que puede haber en orina, ¿sí? Yo quiero que quede bien en claro una cuestión. Cuando hablamos, por ejemplo, del ácido úrico, que muchos de ustedes me ponían o describían en el trabajo práctico, que la concentración de ácido úrico aumentaba, sobre todo a fines del embarazo, estamos hablando de la concentración de ácido úrico en la orina, ¿sí? Y esto tiene que ver con los cambios que sufren a nivel de la filtración glomerular. Ustedes saben que aumenta la filtración glomerular, por lo tanto, va a aumentar la concentración de esos elementos de desecho que se eliminan a través de la orina. Entonces, si en la orina se van a encontrar aumentados, en la sangre van a empezar a disminuir, ¿sí? Es muy importante, y Graciela en la clase pasada lo mencionó, esos elementos que son elementos de desecho que nos sirven para nuestro cuerpo, tienen que ser eliminados. Cuando se encuentran valores superiores a los normales en sangre, estamos ante algún problema, ¿sí? Alguna patología, que ahí tendríamos que investigar de qué se trata.
Pero en este momento no estamos hablando de diagnóstico diferencial ni encontrar una patología. Simplemente era identificar cuáles eran los valores normales en sangre, ¿sí? Cuando nosotros decimos valores por ejemplo, de ácido úrico sérico, el término sérico hace referencia a la sangre, ¿sí? Con respecto a un error que no me di cuenta y lo coloqué en el trabajo práctico, que en el caso clínico figuraba 30 miligramos por decilitro de ácido úrico, y todo el mundo me preguntaba si estaba bien ese valor. Hay pequeñas diferencias en cómo lo manifiesta el laboratorio. Hay laboratorios en que lo va a manifestar, por ejemplo, con la unidad de medida de miligramos por decilitro, y hay otros laboratorios que lo van a identificar como, por ejemplo, en gramos por litro, ¿sí? Ustedes no se asusten en eso, ustedes tienen que empezar a prestar atención en esas unidades de medida, porque tal vez le va a cambiar el valor, ¿sí? Entonces, estaba bien decir 30 miligramos porque estaba disuelto en 1 litro, ¿sí? No sé si queda claro esa partecita. Levánteme el dedito, pónganme sí o algo. Quiero que quede claro esa cuestión. Tengan en cuenta que algunos laboratorios, a diferencia de otros, lo van a identificar con diferentes unidades de medida. Bueno, me dicen que no se escucha bien porque hay otro activado. Les voy a pedir a las que tienen el Está bien, micrófono, se puede hacer eso. Esos códigos me mandaron en el celular. Cintia o Sin y Camila, ¿pueden silenciar sus micrófonos así no se superpone con otros? Ya, si no lo podés desactivar vos, ponele a desactivar todos los micrófonos, soy la administradora. Sí, pero que a mí no me desactive. No, vos que te dije hablando. No, que están ya apagaron todo. Ok, No, yo apago el mío también. Dale, yo lo apago el mío para que... Están todas, nosotras tres. Como quieras. Bueno, entonces, seguimos con el trabajo práctico 3, que me quedó pendiente. El resto de las consignas están muy bien, muchos investigaron con respecto a lo que se les solicitaba en otras fuentes y lo han citado, ¿sí? En cuanto a la última consigna, con respecto a las herramientas de uso obstétrico para controlar las modificaciones gravídicas, y esto es una cuestión de que tienen que prestar atención qué es lo que se les está pidiendo. Solamente tenían que identificar las herramientas que nosotros como profesionales obstétricos vamos a utilizar justamente para controlar todas estas modificaciones gravídicas, tanto locales como generales. Muchos de ustedes consignaban, por ejemplo, la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Eso no corresponde a una modificación, ¿sí? Eso puede llegar a ser un signo de certeza que el embarazo está presente y que se está desarrollando de manera normal. Pero estamos hablando de las modificaciones en la mujer, ¿sí? Ahora bien, otros, por ejemplo, me decían, me colocaban o me indicaban la cinta obstétrica. Está bien, la cinta obstétrica nos sirve para medir la altura uterina, ¿sí? Si nosotros nos dirigimos hacia las modificaciones locales del útero, una de las modificaciones es que va creciendo, y sí, porque va creciendo conforme va creciendo el embarazo o la gestación. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, es para que empecemos a analizar en profundidad cada una de las consignas, ¿sí? Porque al final respondemos y no apuntamos a lo que realmente se solicita, ¿sí? Y quiero aclararles una cosita.
sobre todo en este trabajo práctico, se vio que han investigado en otras bibliografías, que eso está perfecto. Nosotros en ese sentido estamos abiertas a que puedan investigar y puedan y dirigirse hacia otra bibliografía. Pero hay páginas de internet que no son muy confiables y pueden llegar a brindarnos información errónea. ¿Sí? Por eso siempre, como primer medida, ustedes tienen que utilizar la bibliografía que está sugerida por la cátedra, los libros que sabemos que son confiables y que nos van a dar datos, ¿sí?, confiables. Eso por un lado. Y por el otro, hay respuestas que realmente dan cuenta de que están cortando y pegando la respuesta. Y la verdad que a nosotros no nos sirve que hagan eso. A nosotros nos sirve que ustedes analicen la consigna, que lean diferentes bibliografías y en función de lo que han leído, redacten, así sea con sus propias palabras, la consigna, para que nos demuestren a nosotros que realmente están entendiendo lo que se les está preguntando. ¿Sí? Por eso, algunas indicaciones y sugerencias fueron en el trabajo número 4, en donde no importa que utilicen términos tal vez comunes, ¿sí? Pero es importante que empecemos a manejar la terminología propia de la obstetricia, ¿sí? Nosotros somos ustedes son futuros profesionales en donde tienen que empezar a estar más cancheros con la terminología. Y siempre tener en cuenta que nos vamos a basar en libros que verdaderamente sean confiables o de fuentes confiables. ¿Sí? Eso por un lado. Y con respecto al trabajo número 4, en donde una de las preguntas tenía que ver con cómo se va modificando el valor de la gonadotrofina coriónica a lo largo del embarazo. Tanto en el PowerPoint como en el libro figura un cuadrito en donde les van mostrando semana a semana cómo vamos o qué concentraciones vamos a encontrar de esa hormona. ¿Qué es lo que se les solicitaba en el trabajo? Que en función a ese cuadrito, o lo que ustedes vayan a leer en la bibliografía, identifiquen a grandes rasgos, no importa, cómo se va modificando. Si durante el primer trimestre aumenta o se mantiene por debajo de tantos valores, cuándo sucede el pico de concentración, y después de ese pico de concentración, cómo va modificándose para el resto de las semanas que quedan, ¿sí? No importa que lo pongan con valores específicos, pero sí saber cuándo vamos a encontrar el pico mayor de esa hormona, teniendo en cuenta una cosa, que esa hormona es la que nos va a permitir tener la certeza de que hay un embarazo. No sabemos en qué condiciones, pero que hay un embarazo, ¿sí? Y en función de las modificaciones de esa hormona van a ser también los resultados que vayamos a tener. Ustedes habrán escuchado siempre los falsos negativos o los falsos positivos. Bueno, porque tiene que ver en cierta forma con las concentraciones de esa hormona. No me voy a meter en lo que es diagnóstico porque es justamente la clase que viene ahora, pero tengan en cuenta esa cosa. Después, bueno, preguntaban sobre la utilidad clínica de estas hormonas. Si nosotros tuviésemos que hacer un análisis de la presencia de esas hormonas, y digo hormonas en general, estoy hablando de la gonadotrofina coriónica, de la lactógeno placentaria, de los estrógenos y la progesterona en una mujer embarazada, la pregunta quiere decir, ¿por qué la vamos a pedir? ¿Por qué la estamos pidiendo? ¿Para qué nos va a servir pedir esa hormona? ¿Sí? Y eso va a tener que ver con la función que cumple esa hormona en el embarazo. Les doy un ejemplo. Si la progesterona y los estrógenos son hormonas que van a mantener el embarazo, si nosotros vamos a solicitar la concentración en el embarazo, vamos a solicitar la concentración de estas hormonas, es para ver si el embarazo se está desarrollando de forma normal, ¿sí? Ahora bien,
si, por ejemplo, la lactógeno placentaria, que es una de las hormonas que está muy relacionada o íntimamente relacionada con el crecimiento fetal, por ejemplo, también si la estamos solicitando durante el embarazo, estamos solicitando la concentración de esta hormona durante el embarazo, también tiene que ver para saber si el embarazo está creciendo normalmente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Manitos, por favor. Bien, vamos bien entonces. Vieron que en esas preguntas de utilidad clínica se repetían tanto para los estrógenos y progesterona como para la lactógeno placentaria. Después preguntaban sobre la síntesis de estrógenos y progesterona, que Pao en la clase pasada les dio muy bien explicado cómo se sintetizaban ambas hormonas, y en el trabajo práctico, el mismo cuadrito que está en el PowerPoint y que la profe utilizó para explicarlo, ustedes tenían que, con sus palabras, tratar de narrar cómo se producía tanto la progesterona como el estrógeno en el caso del embarazo. ¿Sí? Que no sé si una de las preguntas era con respecto a la síntesis de estrógenos. Pau, si vos querés explicar o dar un pantallazo general sobre la síntesis de esas dos hormonas, así queda bien claro, y después ya pasamos al tema nuevo. Dale, no, justo le estaba escribiendo a las chicas por el chat, por eso no te podía contestar. Que les puse ahí en el chat, que acuérdense que lo que estaba pidiendo el Noé son las correlaciones clínicas que nosotros nos pueden ayudar a hacerle un dosaje de las hormonas que dijo Noé. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que en el primer trimestre está permanentemente con contracciones uterinas, bueno, yo le puedo hacer un dosaje de la progesterona, y eso a mí me va a ayudar a saber cómo la gonadotrofina coriónica está manteniendo el cuerpo lúteo para que éste produzca progesterona y así poder disminuirme la contracción del músculo liso, ¿sí? Si yo veo que no hay una buena concentración de progesterona, probablemente lo que se le puede hacer es darle progesterona por vía oral para ayudar a ese cuerpo lúteo a cumplir la función de la progesterona. Lo que decía Noé, acuérdense que tanto el estrógeno como la progesterona no pueden ser sintetizados simplemente por la placenta, sino que necesitan de precursor, ¿sí? Ese precursor, no hace falta que lo sepan, se los voy a contar, es porque justamente la placenta no tiene una enzima que es la 17-hidroaldosterona, que lo que permite es la traducción de grandes carbonos, de proteínas, principalmente acuérdense que las hormonas son proteínas que pueden sintetizar mayores de 15 carbonos tenga esa proteína. Es por lo cual que sí o sí se necesita de precursores. En este caso, los dos precursores, o el único precursor que va a ayudar tanto a la progesterona como al estrógeno, es el colesterol materno. Para producir progesterona, el colesterol materno pasa a la placenta lo metaboliza, lo transforma en pregnenolona, la pregnenolona se vuelve nuevamente a metabolizar y produce principalmente la progesterona. La progesterona sí vuelve nuevamente a la sangre materna y ahí va a actuar en sangre materna, ¿sí? El estrógeno es un poco más complicado. ¿Qué tiene que decir el estrógeno? Que se hace a partir de la progesterona. Ustedes fíjense que yo les conté que la pregnenolona se metabolizaba, ¿sí? Se formaba progesterona. Una parte de esa pregnenolona se vuelve nuevamente al compartimiento fetal. ¿Y en qué parte del compartimiento fetal? A la glándula suprarrenal, que si ustedes saben anatomía, es la glándula que se encuentra por encima que tiene el riñón, ¿sí? Una vez que va a esa glándula suprarrenal fetal, se produce una nueva enzima, que es la 17-dehidroepialdosterona, y esa enzima es la necesaria para poderse nuevamente ir a la placenta y empezar a producir estrógenos, ¿sí? A través de una enzima que se llama aromatasa, produce los estrógenos. Estos estrógenos salen al compartimiento materno y ahí siguen su función, ¿sí? A excepción del estradiol, que necesita también del hígado fetal, pero bueno, eso es solamente para que ustedes lo sepan, nosotros no creo que se lo preguntemos tan exactamente así, pero principalmente lo que tienen que saber es que
las 4 hormonas principales placentarias son las que dimos, ¿sí? Unas son sintetizadas por el sitio trofoblasto, como es la lactógeno placentaria y como es la gonadotrofina coriónica, y las otras necesitan de un precursor materno, que es el colesterol. Nada más, y sí, principalmente las funciones. Porque es lo que decía Noé, si yo, por ejemplo, acuérdense que la lactógeno placentaria es una hormona metabólica y yo estoy observando que no hay un buen crecimiento fetal, bueno, probablemente lo que puedo hacer es un dosaje de la lactógeno placentaria para ver cómo la placenta la está secretando, ¿sí? Es por lo cual eso pidió la Noé, me imagino que está bueno en el trabajo práctico para que ustedes empiecen a tener contacto con los valores, ¿sí? Probablemente no se los acuerden ahora, pero el día de mañana en toda su vida como obstétrica van a tener contacto con todos los valores, como decía Noé, con la depuración del ácido úrico, con la hemoglobina, con todos esos valores nos vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra carrera, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Una aclaración. Nosotros normalmente o frecuentemente en un embarazo, ¿sí? Al principio, lo único que vamos a solicitar normalmente es un examen cualitativo, ¿sí? Los que ya más o menos han estado terminando el trabajo práctico saben de qué se trata un examen cualitativo de la hormona gonadotrofina coriónica, que simplemente consiste en determinar si está presente o no en el suero materno, ¿sí? Que justamente es una hormona que únicamente va a aparecer si hay un embarazo, ¿sí? O hay placenta, básicamente, que es el órgano que la va a producir, ¿sí? El dosaje o el examen cuantitativo de la hormona gonadotrofina coriónica, como el del resto, normalmente no se solicita en un embarazo. Sí, en algunas condiciones tal vez para hacer un diagnóstico diferencial. Pero como les digo, hoy por hoy no vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial, porque para eso hay una materia específica, pero sí tienen que ir sabiendo para qué tipo de exámenes se pueden solicitar a lo largo de un embarazo en el caso de que sea necesario. Yo creo que sí. Chicos, tal cual como dicen... No, habla. Perdón, no, tal cual como decís vos, fíjense que obstetricia normal es todo lo normal referido al embarazo, y estos son los criterios que ustedes van a tener que aprender para después poder identificar algo patológico, ¿sí? Esto van a ser todo lo que por eso decía Noé, que vamos a tener que estudiar todos los valores normal, porque cualquier desviación de eso puede causar una patología. Perdón, no, yo me metí así como... No, está bien, no, está perfecto. Bueno, a mí me figura que nos queda un minutito nada más de reunión. Sí. Vos aclarar lo que sea, decirle otra recomendación y graba y entramos de nuevo. Bueno, perfecto. ¿Entendés? O sea que... Entonces va a quedar una clase. Exacto, sí. Uh-huh. No sé si las chicas tienen otra pregunta. Yo creo que tendrías que decir en este momento el tema de las consultas por WhatsApp. Exacto, sí, eso entienden que si uno porque no veo le responde que te consultan a cualquier hora. Está fuera del horario que corresponde. Voy a seguir insistiendo, yo creo que todas las clases digo lo mismo. Los lunes y los miércoles están las clases de chat, como así también el Zoom, que se puede utilizar unos minutos para hacer consultas sobre los trabajos prácticos o los temas anteriores, pero también tiene la finalidad de dar el tema teórico que corresponde a la semana. ¿Sí? Nosotros estamos abiertos a recibir consultas, pero dentro de todo en los horarios que corresponden. Y si de pronto nos